Cuando hablamos de un avivamiento espiritual, estamos haciendo referencia a la necesidad que hay en este momento de nuestra historia, en un momento de tanto materialismo, de tanta incredulidad, de tanto enfriamiento, de tanta dureza del corazón, haya un renacer, un resurgir, un vivificar, un despertar de la fe de todos los seres humanos en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia habla de varios de esos momentos en los que hubo milagros, por ejemplo, hubo manifestaciones prodigiosas de nuestro Dios, sanando enfermedades que nadie podía sanar, miles y miles llegando a sus pies, rindiéndole sus vidas y quedándose con Él para siempre, manifestándose el Espíritu Santo de diferentes maneras. Y entonces, claro, creo que muchos oramos que eso ocurra en cada una de nuestras iglesias, que haya una manifestación del gozo del Señor, del poder del Señor, liberando cautivos, sanando enfermedades de esas, no solamente que ya fueron declaradas crónicas, terminales, sino de aquellas enfermedades que han dicho son definitivamente humanamente de sanar, que no tienen cura. Uno pide que lleguen esos momentos, ¿no? Como ocurrieron en la Biblia y como han ocurrido en muchos lugares del mundo, donde literalmente ha ocurrido un avivamiento, un despertar de la fe en nuestro Dios, pero no solamente del pueblo hacia el Señor, sino las manifestaciones gloriosas de nuestro Dios que todos anhelamos ocurra en todo tiempo, sus respuestas, sus bendiciones y manifestaciones de esas que uno reconoce que definitivamente el Espíritu Santo del Señor está presente. Entonces, claro, los consejos que siempre estamos dando, sugiriendo, conforme lo dice la palabra del Señor, es que todos debemos orar, debemos comprometernos, debe haber un testimonio hablado mientras puedas hablarle a la gente de nuestro Señor Jesucristo. Pero saben que la amabilidad también cuenta. Lo digo porque dice el Señor en su palabra que no funciona, por ejemplo, amar al Señor, a nuestro Dios, a quien no vemos, pero dañar o menospreciar o no amar a nuestro hermano a quien sí vemos. Y especialmente ser amables, ser cariñosos con aquellos que nos hacen daño, que nos hacen mal, que nos critican o que se han convertido para nosotros algo así como una piedra en el zapato porque nos están incomodando todo el tiempo o son como una especie de enemigos. Bueno, hay mucho que hablar sobre el tema, pero la amabilidad cuenta. Es decir, insisto, no es suficiente con orar. Orar nos abre el cielo. Dar el testimonio es la oportunidad sencillamente de poner la semilla de la palabra del Señor en el corazón de todo aquel que nos escuche y confiar en lo que nuestro Dios dice de que no regresará vacía, sino que la palabra sembrada en el corazón de quien nos escuche cumplirá en su momento el propósito para el cual el Señor nos da su palabra, nos permite proclamarla. Pero es trascendental ser amables. Porque imagínense uno tener un vecino o una vecina o un familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, que sepan que somos de Dios por lo que hablamos, porque saben que asistimos a una comunidad, a una congregación, a una iglesia cristiana, pero no los saludamos, los miramos feos, los criticamos como si fuéramos parte de los que no conocen al Señor. Hay que tener mucho cuidado y yo quiero hoy decirles muy respetuosamente que la amabilidad también cuenta. Bueno, hay un pequeño libro, una carta muy corta en el Nuevo Testamento y es una carta que escribió el apóstol Pablo
a uno de sus discípulos llamado Filemón. Es un libro muy corto, vale la pena que lo lean. Y saben, si decimos que un avivamiento espiritual, que las manifestaciones de nuestro Dios se dieron por causa de la intercesión, eso es verdad. O por causa del testimonio, de hablar la palabra, de usar nuestras redes sociales, de reenviar mensajes, de poner pequeños anuncios con versículos bíblicos. Todo eso funciona, pero también funciona muchísimo ser amable con todo el mundo, con los creyentes y con los no creyentes y con aquellos que se han convertido, ya lo dije, como un estorbo para nuestro diario vivir, que siempre nos están generando estrés, un dolor de cabeza, gente tóxica. Bueno, con ellos, especialmente con ellos, nosotros necesitamos ser amables. Miren, Filemón, no se dice en este libro que Filemón fue un gran predicador o un gran profeta o un gran pastor o un gran apóstol, no. Fue un hombre común y corriente que amaba al Señor, que amaba a los hermanos y amaba a su comunidad. Y por causa de él fueron confortados, fueron animados, fueron sanados muchos de los corazones heridos que había entre los cristianos porque eran perseguidos por causa de la fe. Sin embargo, la característica de Filemón es que su estilo de vida era tan agradable, él era tan amable, tan cariñoso con todo aquel que estaba en su ciudad, que por causa de él y por causa de esa actitud vino un gran avivamiento en una ciudad llamada Colosas. Bueno, parece mentira, ¿no? Porque todos quisiéramos solamente orar. El compromiso es importantísimo, insisto, dar testimonio, hablar del Señor es trascendental, pero ser amable también cuenta. Ser amable con los demás hace parte de las herramientas que el Señor va a usar para salvar tu familia. Creo que tal vez a algunos esposos o algunas esposas o algunos de nuestros hijos o algunos de los familiares o vecinos o compañeros de trabajo ya han escuchado del Señor por lo que le has dicho, están en manos del Señor por tus oraciones, pero creo que a veces nos falta ser un poco más amables con el resto del mundo, con el resto de las personas que nos rodean. Hay que decir buenos días, hay que sonreír, hay que aprender a dar las gracias, hay que aprender a dar buenas propinas a los meseros, hay que aprender a mantener la calma, hay que aprender a quedarse callados, hay que aprender a poner la otra mejilla. Bueno, no nos gusta mucho ese tipo de conductas, pero si ustedes supieran que en Colosas hubo un gran avivamiento por causa de la amabilidad de un hombre que amaba al Señor, pero ese gran amor al Señor en él se convirtió en la oportunidad de expandirlo a todo aquel con quien él se encontraba. Es verdad que amamos a Dios, pero necesitamos evidenciarlo a través de nuestros comportamientos. Y creo que una buena perla, un buen tesoro para guardar en el corazón es justamente ese. La amabilidad también cuenta para que muchos de quienes nos rodean conozcan a nuestro Señor Jesucristo, se despierten y permita este acto de amabilidad que el Señor también manifieste sus milagros. Bueno, les envío un gran abrazo y que tengamos un muy excelente día en el nombre del Señor.